Bueno, te cuento un poco mi experiencia con Grindr. Me acuerdo que cuando Grindr apareció como era la aplicación divina, hermosa. Te geo-ubicaba con los chongos que estaban más cercanos a vos y en media hora, sin la necesidad de gastarte una birra o salir o fumarte una cita y demás, podías estar garchando. Bueno, justamente experiencias de Grindr como que me sobran, desde las más buenas y de las más malas. Recuerdo algo del horror que sentí cuando una amiga me contó de esta aplicación que le marcaba qué maricas había cerca con, con mucha exactitud a metros de distancia, a cuántos metros tenía cada una. Especialmente en el barrio San Roque donde vivo, que actualmente hay 3 cines gays y un sauna. Entonces todos los chicos me salen a 1 metro. Entonces a veces me asusto. Eso me llama la atención, como una autodescripción que tiene mucho más que ver con el poder y con el poder hacer que con el ser, que es tipo medio como lógica electrodoméstico, ¿no? Tipo, hago esto, hago lo otro. Antes del consumo de los cuerpos, hay algo del consumo de Grindr. De los usuarios consumiendo Grindr y de Grindr consumiendo a los usuarios, que es mucho más irrevocable que el consumo de los cuerpos. Con el tiempo me empecé a dar cuenta de que la aplicación se tornó bastante difícil en el sentido de que generaba mucha ansiedad y procrastinación, donde realmente perdías mucho tiempo. Era en relación a mi pija. Siempre era en torno a mi pija. Tuve la sensación de tal vez esto es demasiado. Hola Sudacalandia y Mundo en Pandemia, somos Nico Martínez y Omar Beretta y juntas hacemos el podcast Puto el que lee para la colectiva Cuarto Mundo. Y hoy venimos con un tema que se viene cocinando hace un rato, que es, vamos a hablar de todo sobre Grindr. Y para eso tenemos nada más ni nada menos que con nosotras a Eva Navarro Martínez, que es travesti, filósofa y doctorando en ciencias sociales, fanática de Paul Preciado. Y lo tenemos a Joel Granito, que es maricón, estudiante de psicología, incursiona en el mundo de la actuación y de la producción audiovisual. Así que, chicas, si las quieren buquear, ya saben, les vamos a dejar todo el Instagram y los datos de contacto. Y de este lado, una gran colaborador de Cuarto Mundo, nuestro querido compa Marco Moroni, que es psicólogo de la Universidad Nacional de Rosario, lector de esquizoanálisis y fanático de Deleuze. Así que vamos a ver este partido Deleuze Preciado, cómo termina el Mundial hoy. Bueno, vamos a hablar nada más ni nada menos que de una investigación que se titula Entre el amor romántico y el policonsumo de cuerpos, aproximaciones a las trayectorias erótico-afectivas y lógicas de homosocialización en usuarios de Grindr. Eva, te doy la bienvenida y te invito a que nos presentes un poco el proyecto y de dónde viene esta maravillosa idea. Bueno, no, antes que nada, gracias por la invitación, sobre todo a un podcast con el recorrido de puto el que, ¿no? Esto que vamos a presentar hoy, que es un poco los resultados de un artículo que, bueno, está por salir en un número especial de Mora el próximo año, de la revista de la UBA, de la Facultad de Filosofía. Hace parte de un proyecto más grande que se llama Cero Plumas, que está alojado en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata y cuenta con el aval de la Secretaría Académica de la Federación Argentina LGBT. Un poco lo que nos convocaba, digamos, a tomar a Grindr como objeto de estudio, ¿no? Era las charlas como con las otras chicas con las que planeamos el proyecto, con Lucas Díaz Ledesma y con Ramiro Garzaniti, desde una motivación muy personal igual, ¿no? Entendiéndonos, digamos, como usuarias de esa aplicación, inmersas en lógicas como muy particulares y muy peculiares también, ¿no? Como que genera al menos algo de curiosidad epistémica. Nos encontramos también con Grindr como una excusa también para hablar de qué nos pasaba como mariconas, travestis, mostras, disidentas, con el tema de lo vincular, ¿no? Y como muchas veces Grindr es como el lugar al que terminamos yendo, ¿no? Para activar algo de eso. Y desde ese lugar arrancamos con la aplicación, con la investigación y bueno, nada, nos fue llevando a cosas bastante interesantes.
Hola oyentas, ¿cómo están? Bueno, nada, gracias Omi por haberme invitado al espacio Justo el que lee. Ya es muy lindo trabajar con vos, de las maravillosas cosas que en algún momento espero que la gente vea. La movida con Grindr surgió un poco porque con las chicas nos conocemos, o sea, con Ramiro, con Lucas y con Eva, bueno, y después con Nico y con la otra Nico y con Nova a veces, porque nos conocíamos de Zona Queer, que es un espacio de La Plata, es un espacio de activismo que ahora también forma parte de la Federación LGBT. Y cada vez que nos encontramos, nada, con algunas hay un poco más onda que con otras, pero se comparte la causa. Y con algunas compartimos aparte otras causas y en esas causas aparece que nada, nos gusta coger con gente, nos gusta amar a gente y en que nos guste eso aparece una herramienta como bastante, o que incluye cosas bastante del orden de lo rápido, de lo inmediato, de lo que en muchas situaciones puede llegar a ser como hasta un poco más cómodo, porque hay mucha clandestinidad de por medio. Y nada, hay algo de que en esto de querer coger con gente y de querer amar con gente aparecen un montón de dificultades. A veces esas dificultades son del orden de la comunicación, a veces esas dificultades son del orden de las expectativas, o sea, bueno, de muchos órdenes. Y en el caso de Grindr aparece justo como, no sé, yo a veces pienso que es como el campo de batalla virtual como de más fácil acceso que tiene un puto o que tiene una travesti o que tiene una masculinidad que coge con otras masculinidades o algo que en un principio se pensó como una masculinidad o los derivados y las alternativas, pero siempre en un marco más masculinista, más allá o sea, las categorías femboys o del twink o de cualquier otra categoría que nos armemos. La descripción de Grindr es que es una mierda, paréntesis, pero sigue siendo como cita de hombres gays, creo que decía en algún principio. A pesar de que ahora aparezcan mujeres cis, a pesar de que lo no binario empiece a formar parte de las emergencias también, pero más allá de eso, nada. En buscar coger y amar a gente, una usa Grindr y de repente todo se vuelve un poquito más complicado y de repente a veces tienes que pensar la posibilidad como de transformarte a vos, como de tener otro registro de lo social, de la importancia de la perfo en relación a lo masculino, en relación al género. Entonces, capaz que cuando no tenés unas re buenas tetas y un re buen orto y una re buena verga y sos masculino, te empezás a preguntar algunas cuestiones de por qué genera tanto ruido Grindr. O hasta aún cuando puede ser en esos casos, no sé, hay como... Bueno, más allá de los casos habidos y por ahí en el mundo, en definitiva en mi caso fue porque había algo de la masculinidad que no pegaba muy bien, ¿no? Que fue algo que con el tiempo empecé a tomar y que cuando empecé a tomar como modo de prueba vi que resultó útil, vi que vendía más por pensarlo en logísticas un poco más mercantiles, como también charlamos en algún momento. Entonces, nada, al charlar este tipo de experiencias con las chicas, creo que a ellas que son graduadas y que tienen muchos estudios y muchos textos encima, se les ocurrió la idea de hacer la investigación. Así que más o menos eso. Marco, bueno, gracias por acompañarnos de este lado del micrófono y por acompañarnos, bueno, por todas las temporadas de Puto el que lee, desde el capítulo 0. Te quería preguntar, ¿qué te interpeló cuando empezamos a charlar? Te compartí este proyecto que me habían alcanzado las chicas. ¿Qué te interpeló de querer participar, así como para conversar también sobre estas decisiones difíciles a las que parece que nos arroja o modelos al que parece que vamos a tener que guionar nuestras vidas para poder tener éxito en la plataforma Grindr? Bueno, primero, gracias. Estoy re emocionado de estar de este lado del micrófono. Me encantó la invitación, porque yo, puto del que lee, siempre estaba del otro lado. Estar de este lado me siento famosa. Ya soy famosa. ¿Qué me convocó? Me convocó un poco la idea de hacer algo con cierta dimensión del tabú, ¿viste? Aparentemente, cuando contamos que estamos en Grindr, bueno, no sé de que si les pasará a todos, pero hay un poco así como de, ay, en ese polo de la sexualidad desenfrenada, de loca, sos una promiscua total que solo quiere coger, quiero decir, y lo decimos medio como el sucio secretito, ¿no? El funcionamiento del tabú, como dice Lovecraft, como el sucio secretito. Y me parece que hablar del sucio secretito es lo que nos permite de alguna manera investir o construir nuevos territorios. La posibilidad de nuevos territorios experimentales en donde podamos hacer circular nuestras emociones, afectos, sentimientos, corporalidades de otra manera. Entonces, siempre, o sea, gustoso de leer lo que Eva compartió y gustoso de que se hagan cosas así porque, nada, nos convoca a esa construcción colectiva de decir, bueno, acá nos están pasando estas cosas, bueno, ¿en dónde nos pueden pasar otras cosas? Y pensaba una cosita muy cortita de qué es lo que nos ofrece Grindr, ¿no? Y por qué nos convoca.
De hecho, me gustaría poner esta pregunta, a ver qué queremos hacer con ella, de cómo llegamos a Grindr. ¿Viste? Estaría bueno decirnos cómo llegamos a esto. Y creo que de alguna manera Grindr nos ofrece algo que el capitalismo hace atravesar transversalmente a toda la sociedad, que tiene que ver con la inmediatez, la disponibilidad del anonimato y, en virtud del anonimato, juntar todo un segmento poblacional objeto. ¿No? El hecho de que no tengas que ir a ver qué onda, a ver vos sí, vos no, vos sí, vos no, en el encuentro social directo, sino encontrar esa masa de gente objetivo, toda junta, y que, bueno, de última, las exclusiones son por otros motivos, no porque te digan, no, yo no curto esa. Ya no es eso, sino somos todos putos acá, bueno, las exclusiones son porque si soy más forzudo o menos forzudo. Pero creo que esto, la inmediatez, la disponibilidad del anonimato y la población objeto son cuestiones que están anudadas en Grindr, entonces convocan de alguna manera a resolver ciertos problemas que en la salida a la esfera pública, bueno, nos traerían otros problemas, ¿no? Cuando Eva me mandó el paper y empezamos a hablar con Joel y con Eva de este tema, me hizo acordar mucho a la tesis de maestría en antropología de nuestra querida Néstor Perlonger, que se llama El negocio del deseo, la prostitución masculina en San Pablo. Me dio mucha curiosidad porque me hubiera encantado poder preguntarle a Perlonger cómo se juega este costado académico en una experiencia política, pero también erótica de primera mano, ¿no? Se ha descrito a la tesis de Perlonger como homosexuales que andan sin rumbo buscando un muchacho joven y rudo, y creo que de alguna manera eso define bastante del mundo Grindr. Entonces les pregunto a Eva y a Joel, ¿qué onda hacer esta investigación donde el objeto también es sujeto de estudio? Bueno, no, a mí en lo peculiar por ahí no me cambió mucho el uso de la aplicación, pero porque bueno, hay mucho del Sol en Géminis que se me juega como en esto de que cualquier interacción sea un motivo o un disparador como de reflexionar, ¿no? En ese sentido por ahí no hubo rarezas, pero creo que lo que sí ofreció, digamos, de construir este proyecto, que bueno, es indisciplinar, que se hace un poco desde los márgenes y esto, y se hace también igual en el marco de una amistad, si se quieren, como que con todas las chicas tenemos un vínculo más o menos intenso. Sí generó por ahí ciertos espacios más de llevar al terreno de lo público o del lenguaje al menos, como las experiencias que uno atraviesa ahí, que muchas veces están o sean desde el lugar del oculto, ¿no? Esto que comentaba Marcos de este secretito guardado, el secreto sucio que, bueno, no se cuenta. Bueno, investigar hace que el secreto deje de ser tan secreto también. Te obliga un poco a charlar, a llevar la experiencia propia y, bueno, empezar a teorizarla en conjunto. Eso por ahí me representó a mí particularmente. Yo creo que analizar como la experiencia con algunas categorías del campo académico, un poco como que lo mata y ahí pongo mis esperanzas. Para dejar de usarlo para siempre. No sé, hoy por ejemplo veía Looking, el último capítulo, que es una serie de putos del 2016-2015, que creo que es donde recién estaba empezando a surgir Grindr, o habrá sido como un tiempito después, y en uno de los momentos como que el novio de uno había visto al otro como que usaba Grindr. Y se lo comentó al amigo porque como que lo decepcionó mucho, pero mucho no entendía. Y el amigo como que le dijo, no, está todo bien. Y cuando le cortó le dijo, bueno, prepárate porque se viene a vivir conmigo de nuevo, porque el novio usa Grindr. O sea, como algo de esto de lo que mencionaba Marco al principio también. El secretito sucio. Pero es que yo a veces creo que, y esto dentro y fuera de la investigación, pero a veces creo que es un secretito sucio en este caso, pero hasta con cierta justificación. Yo creo que soy un poco moralista con esas cosas. Y es como difícil apropiarse en una forma como... O sea, no te la hace muy fácil la aplicación. O sea, en Instagram yo, más allá de que es verdad que existen emergencias y en comparación a la organización que seguramente tenía Grindr en ese entonces con lo que tiene hoy, que hoy de hecho hay algo como de apropiarse de las nuevas categorías, no sé, como empezar a lucrarlo un poco también, que a veces lo charlamos con las chicas, en cuestión como a esto de... Hay una de las categorías que dice como relación abierta, relación monogámica, y también después aparece una categoría de relación seria. Obvio que hay cosas como que hasta la misma aplicación va adaptando y hay posibilidades de apropiársela como de otra forma, que también es otro de los abordajes, entiendo, que tiene la investigación, en donde seguro que notás que tenés habilitadas cosas aparte de coger, como conocer gente. Yo a veces hablo del caretaje, de que estoy todo el tiempo como, bueno, es una paja y la deshumanización y etcétera, pero estoy de novio con alguien hace 2 años que conocí por Grindr. Entonces, por eso en algún momento creo que lo mencioné como batalla virtual de disputa o de guerra, porque nada, es un poco también como un disparador para replantearte cuáles son tus intereses en todo ese ámbito.
que un poco te dice como, bueno, sí, tiene todo sentido que te esté pasando como esto, porque nada, habitando la contradicción y a contradicciones a donde quiero focalizarme cada vez que aparece este proceso de investigación o cada vez que aparece como cualquier tipo de reflexión o de pregunta hacia uno mismo en tanto los usos que les puede llegar a dar. Nada, es un reflejo de la miseria que somos como seres humanos. No, mentira. Me parece importante recordar que nosotros crecimos hundidos en la violencia, ¿no? Sufrimos desde pequeños sistemáticamente a través de insultos, por medios de una adolescencia, una infancia muy difícil, donde nos enseñaban que nosotros y nuestras relaciones son menos valiosas, ¿no? Y aún peor, enfermizas o desviadas. Un efecto como bola de cristal, de que te da información preciosa, pero tal vez a un costo muy alto. Un intento de preformatear cómo va a ser el encuentro, ¿viste? De tener también como un guión del encuentro. No sé, siento que soy un arquetipo de persona que dentro de todo es como fetichizado, no sé cómo decirlo, o sea, soy un morbo. ¿No? La silueta a contraluz frente a una puesta de sol en la playa. El cuerpo perfecto frente al espejo del baño, del gimnasio. Nos mostraban ciertos estilos de vida que uno los cuestiona desde otros lugares, ¿no? Y cuando no están esos guiones, puede estar re bueno lo que pasa, ¿no? Pues ya la sensación de salirse de ese guión es... ya para mí ahí como hay una complicidad en esa salida del guión, ¿viste? Como si estuviésemos sacrificando algo de lo que en principio no podemos dar cuenta, algo que no podemos significar. Grindr se volvió un aparato más sistemático del capitalismo que termina dejando un montón de personas afuera. De cómo es la realidad de Grindr, son súper discriminadora, homofóbica, gordofóbica, transfóbica, bifóbica. Lo negativo es mucho más pesado, mucho más grande, mucho más presente. Pero dentro de todo, todos seguimos ahí, en ese mundo súper tóxico. Que lo descargo, lo borro, lo descargo, lo borro, lo descargo, lo borro. En el documento que leímos se plantean este arco que va del amor romántico al policonsumo de cuerpos, ¿no? Hay un análisis de toda la bibliografía que hay, que eso es súper útil, súper interesante para profundizar, pero parece como que estuviéramos condenadas a dos tipos de forma, ¿no? Como un oscilar entre el amor romántico, que sabemos que no funciona, que sabemos que es una herramienta del patriarcado, que sabemos que es funcional del capitalismo, que sabemos que es un régimen político, y de ahí nos vamos al policonsumo de cuerpos, que por momentos es muy fácil embanderarnos en eso desde la libertad, desde ir a la contracultura, romper con todas esas, para eso, ese libreto que nos quiere, de heteronorma, nos quieren imponer, y sin embargo parece que tampoco conforma eso, que después volvemos a casa a veces un poco vacíos, a veces me saqué la calentura, pero no. Entonces, ¿estamos condenadas a este oscilar? ¿Y cuáles son las posibilidades de fuga si es que esto es objeto de estudio en esta instancia? Sí, esperanza siempre hay, ¿no? Mientras Cristina siga viva. No, bueno, qué sé yo, sí es cierto que el orden está bastante consolidado en esta estructura bifronte, ¿no? Es como que tenés por un lado el amor romántico, que es más como la cara iluminada del orden afectivo, ¿no? Lo que se tiende a vender en los productos culturales, lo que escuchas en las canciones con las que creces, en los programas en Disney, bueno, en Cris Morena para las argentinas también. Pero bueno, nada, esa cara iluminada, digamos, tiene la contracara de que, bueno, claramente es un orden que cercena mucho el deseo, el del amor romántico. Qué sé yo, o sea, como que habrá un par que lo careteen, pero bueno, como que nadie deja de desear, digamos, por más que uno desee mucho a una persona, ¿no? Y esta insatisfacción que se va apilando, digamos, es como que en algún punto te lleva, digamos, a la cara oculta, que es por ahí el policonsumo, donde por ahí, qué sé yo, ejerces un poco más tu libertad, entre comillas, puedes hacer la que querés, te ves con alguien cuando querés, pero que bueno, es también parte de los desarrollos como más contemporáneos e individualizantes, qué sé yo, del orden neoliberal también. Y bueno, de toda esta liquidez como propia de las épocas que transitamos, ¿no? Y bueno, esa liquidez también viene con la instauración de otro montón de normas igual,
Porque bueno, yo puedo decir que cojo con quien quiero, pero bueno, ahí empieza a jugar también qué tanto capital sexual tengo, qué tantas posibilidades de elección en el marco del mercado hay también. Entonces, bueno, también es otro espacio de reproducción de normas que igual no termina de saciar, digamos, esta necesidad de vinculación, ¿no? Que tenemos como animales sociales. Y bueno, por ahí te saturas de estar en esa y volvés entonces al amor romántico, y bueno, te quedas en esa cinta de Moebius. Y creo que también la dificultad muchas veces de romper el orden no solo es que está muy aceitado para que vos transites de un polo a otro, sino que bueno, es también parte del marco teórico que hace la investigación, ¿no? Como que entendemos o nos nutrimos mucho de estos debates que vienen del giro afectivo, sobre todo el giro afectivo cruzado como con autoras queer, por ahí Sarah Ahmed o Lauren Berland. Y nada, entendemos que las estructuras de dominación que transitábamos, llamémosle patriarcado, supremacía blanca, bueno, todas, digamos, no solo tienen su fuerza, digamos, en los contenidos ideológicos que nos imparten o nos imponen, sino también en cierta estructuración de cómo sentimos, ¿no? Y cómo habitamos las emociones, los sentimientos, el deseo. Y esa parte es mucho más difícil de deconstruir que la ideológica. Y como que es una trocha más sucia y más difícil de transitar también. Es difícil a veces pensar en las emergencias o en las aperturas, pero bueno, seguro que las hay. Sí, pensaba en la trampa esta entre policonsumo, amor romántico, porque no, de alguna manera el amor romántico establece que como ápice del modo de relación entre las personas, el polo luminoso, ¿viste? La cosa linda, no promiscua del amor romántico, nos impone una serie de fases que debemos cumplir para llegar al sexo, ¿no? Entonces tenemos que conocernos, tenemos que ir a tomar algo, ver cuáles son nuestros intereses, nuestras afinidades, y bueno, y si el sexo se da en ese marco, sería el buen sexo, porque, bueno, no nos tomamos como objeto y qué sé yo, qué sé cuánto. De la otra manera, el policonsumo está esta cuestión fuerte que está en el paper de la objetalización y la mercantilización, ¿no? Como una cuestión bastante, estoy caliente, cojo y qué sé yo, que de alguna forma se muerde la cola. Impugno el amor romántico por un montón de cosas y además porque justamente coarta de alguna forma el deseo o lo performa de alguna manera, que tiene que ver con roles, con estereotipos, con un montón de cuestiones. Pero del otro lado, en la objetalización y la mercantilización habría como muy poco amor romántico. Entonces, y no nos conocemos como personas y nos tomamos como partes. Y pensaba que las plataformas como Grindr, pensaban que con Deleuze, esta cuestión de que la trampa está en la falta de esquizofrenización de ese circuito de Moebius. O sea, no es que esquizofrenizar demasiado, esquizofrenizar demasiado poco, en el sentido de generar multiplicidad de escenarios posibles. O sea, Grindr ya tiene un formato que conlleva determinadas pautas de conducta y que te sumerge en un mundo de estereotipos al cual tenés que acomodar si querés tener los beneficios de Grindr, ¿no? Te establece una mirada que terminás introyectando y esa mirada muchas veces es despótica, tiránica, y bueno, la idea es, no sé si la vara va entre... o sí, ciertamente, la vara va entre objetalización y amor romántico, pero sin ningún tipo de polo intermedio, parada intermedia o parada por fuera, esto, de que las cuestiones como Grindr nos impiden esquizofrenizar el territorio donde la sexualidad se vuelca para generar determinadas afectaciones y no otras. Aquí se juega algo de lo identitario porque claramente la plataforma te propone que vos construyas un perfil, ¿no? Y fuera del micrófono hablamos de que no son personas interactuando, sino perfiles interactuando. Y le pedimos a varias amigues que nos acerquen experiencias, preguntas, comentarios con respecto a su vínculo con Grindr, y uno de ellos comentaba sobre esta lógica de electrodoméstico, ¿no? Que no me presento como una persona, sino que me presento como un objeto que cumple, que presta, que realiza ciertas cosas, como no de la índole del ser, sino de la índole del hacer. Como esas cosas que me encantó, ¿no? Esta lógica de electrodoméstico. Describo así cuáles son las particularidades que hace de eso. Y esto parece llevarnos a lo que dice el paper, en que habría como una identificación de una entidad así más feminizada en aquellas personas que buscan el amor romántico y más viril, de macho potente, en aquel que solamente busca el policonsumo.
en estas casi irreconciliables posiciones parece que se tejen un montón de encuentros. ¿Cómo la ven ustedes desde el lado del estudio que están haciendo? Me gustó un montón la metáfora del electrodoméstico porque sí, podría uno pensarlo como electrodoméstico como figuritas de acción, ¿no? Tipo el Max Steel que viene con, no sé, con la pistola o bueno, tal cosa. Pero sí, sí es cierto que vos a la larga un poco lo que generás es como un producto, ¿no? En términos de crear el perfil con el que luego vas a tener o no tener interacciones. Y hace parte de, bueno, esta lógica de vitrina y de mercantilización que han descrito varios autores, digamos, que han laburado o investigado la plataforma, porque, digamos, como que te invita a cierta participación como la aplicación, ¿no? Como que vos entrás y ves una grilla de torsos o a veces caras o a veces perfiles vacíos en función de la proximidad y, bueno, en función de lo que vas buscando, entras, ves la descripción del producto, te cierra, ¿no? Bueno, escribís y ves si activas algo también. Y ahí, bueno, hay muchas posibilidades, ¿no? O sea, muchas veces, si bien lo que más se estila es el encuentro, muchas veces por fuera de eso, bueno, hay una búsqueda que tiene que ver más con lo romántico, o hay búsquedas que tienen que ver simplemente con establecer un tipo de conexión textual, digamos, como de, bueno, tengo ganas de charlar con alguien, o tengo ganas de que sea puto, y bueno, nada, entro a Grindr y charlo con alguien. O muchas veces también tiene que ver con una tramitación del deseo que se hace meramente de forma virtual, ¿no? Creo que en el caso de, por ahí de las travestis o de quienes habitamos, digamos, ciertos lugares como de lo ominoso, de lo prohibido, de lo que no es tan hegemónico, nos pasa mucho que tenemos muchas interacciones con, qué sé yo, con paquis que tienen un montón de preguntas en el culo y bueno, como que no están necesariamente buscando encontrarse porque, no sé, no tendrían los ovarios para activar eso o para irse a buscar el deseo, pero bueno, se genera algo ahí de la virtualidad de, bueno, te tiro un par de comentarios morbosos, charlamos, intercambiamos una que otra foto y bueno, la interacción, como que el fin en sí mismo es esa interacción, ¿no? Y no necesariamente un encuentro posterior. Igual, algo que me interesa también de lo que describías es esta lógica de, o esta binarización que ocurre, ¿no? Con esto de que, bueno, el amor romántico es por ahí un componente del orden afectivo que estamos asociados como a la figura de lo femenino, y bueno, esto del policonsumo o del garche, digamos, desapegado, la lógica del desapego tiene que ver más como con una lógica un poco más masculina. Yo lo que pienso ahí es también el lugar como medio de intermedio, de intersticio en el que estamos las maricas ahí, ¿no? Porque hay toda una cuestión histórica del gire, ¿no? Y de la sexualización previa, de la socialización, digamos, previa a las aplicaciones, donde, qué sé yo, mucho de nuestra perfo tuvo que ver, ¿no? Con eso, con ese consumo descarnado, con la tetera, con ir al bosque a girar, o con estar en la calle, o bueno, con levantarse a alguien en un bar y que no mediara nada más, porque bueno, tampoco estábamos habilitadas como para tener pareja, ir a tomar una birra o algo por el estilo, que eso se siga manteniendo, pero al mismo tiempo, digamos, somos de, o bueno, las maricas, qué sé yo, son una masculinidad feminizada al mismo tiempo. Y muchas, no sé, crecimos también como con un apego a ciertos ideales que tienen que ver con lo femenino, ¿no? Por ahí Disney o por ahí las canciones de plancha, bueno, para otro tipo de grupos etarios, pero bueno, nada, como que está en juego mucho esa tensión, ¿no? Como que no sabemos para dónde tirar porque no terminamos de ser hombres tampoco, pero bueno, un poco fuimos hombres o algunas son hombres y bueno, nada, como que hay un tire, digamos, como de esos dos mandatos como constante y como una tensión ahí que no se termina de resolver. Me surgía ahí una pregunta y quedo ahí pensando en la cuestión entre el policonsumo que implica mercantilización y objetalización según los términos del paper y el otro polo, amor romántico, ¿no? Como ese guioncito de la buena relación, que está configurada como la buena relación. Lo otro sería el sucio del secretito y esta sería la buena, la de verdad, la de para siempre, ¿no? Con lo que tiene eso de mandato social tan angustiante también muchas veces. Pero bueno, del lado de la vegetalización, mercantilización, me preguntaba si fuese posible, si nos fuese posible coger sin ser objetos, ¿no? O de la misma manera que si fuese posible que un médico operara sin que lo que esté enfrente es un órgano, ¿no? Y no una persona. Y pienso que de alguna manera la trampa de Grindr no está tanto
en convertirnos exclusivamente en objeto, o no está ahí fundamentalmente, sino en cómo nos hace ser un objeto determinado. O sea, ese objeto que la aplicación ya determinó que es el objeto más consumido, que es el objeto que sale, que coge, y que además se tiene que amoldar. Vos tendrías que encontrar qué tipo de objeto querés ser, pero tenés que ser ese. Y hay poco espacio, porque el territorio ese no lo permite, para encontrarse como el objeto que queremos ser, esa singularidad de objeto que somos y que nos queremos encontrar entre otros en términos de esa singularidad. Y me parece que, nuevamente, con este término de esquizofrenizar, quiero decir, o sea, siguiendo a Deleuze y Guattari, esta idea de vivirse como una multiplicidad singular que me defino en la experimentación. Lo que deja poco espacio, Grindr u otras aplicaciones, es esa experimentación, porque en realidad las casillas ya están armadas. El tipo de relación, peso, tamaño de pija, tribu, qué sé yo, ya todas las categorías están armadas, y si bien van a proliferar, me parece que la trampa es que el combo, la semiótica esa es externa a vos, genera una ley externa a la persona y a la cual la persona tiene que aplicar. Lo cual pensaba, una última cosita cortita, en esta idea de la relación social entre perfiles, ¿no? Digo, hay un polo del peligro ahí también, cuando se me presentaba esta pregunta: ¿por qué nos desadecuamos a la tecnología del Gire y nos adecuamos a la tecnología del Grindr, ¿no? ¿Qué pasa en ese pasaje de desadecuarse para adecuarse a otra? Y creo que hay un gobierno del perfilaje, ¿no? De las tecnologías, en tanto generar perfiles y que ese perfil uno lo reconozca como propio. Soy ese perfil. De hecho, Deleuze y Guattari planteaban un concepto que es lo dividual. Lo dividual sería ese personaje que se arma en virtud de la recolección de una cantidad enorme de datos, de interacciones virtuales que hacemos todo el tiempo, y que luego nos vuelve como un perfil prefabricado y nos ofrecen cosas. Las propagandas que nos devuelven cuando estamos hablando, no sé, me robó la bicicleta, pum, o el perfilaje de Spotify que te arma las playlists esas maravillosas. Quiero decir, en algún momento Grindr va a llegar incluso a ofrecerte aquellas personas dentro de las cuales están los perfiles que vos más consumís o que más podrías consumir o que vos más podrías tener chances con otros. Quiero decir, hasta ese punto podemos llegar en el sentido de clausurar el espacio de la experimentación de la singularidad y quedarnos con ese guión tan prefabricado de los moldecitos armados, y no solamente moldecitos en términos de categorías, sino cómo deberían interaccionar cada categoría entre sí. O sea, nosotros ya sabemos muy bien que sí, es relación amorosa, seria, pero manda una foto de pija, entonces escoger. También tenemos definidas esas cuestiones. Entonces la categoría y sus relaciones. De eso, para retomar ahí, hay algo que yo a veces creo que resumiría como el, bueno, quiero que me amen como soy, como esa frase como muy latente, muy del amor clásico. Pero en este caso, en vez de que me amen como soy, hay algo medio que, bueno, quiero que me cojan como soy, pero en la misma línea yo no sé si me quiero coger a los otros por cómo son los otros, sino que yo también estoy necesitando de, como decías, Marco, nada, de categorías con las que me eduqué, categorías con las que me socialicé, que van desde, no sé, interracial, como lo más, últimamente lo más cuestionado, creo, hasta que sea twink o que sea daddy o esto que entiendo que está como mucho más popularizado, o hasta que practico no BDSM, que a veces había algo, y es un poco lo que más también termina habilitando en esto que también mencionabas vos, como los perfiles, la posibilidad de ahorrarte tiempo, ¿no? Termina volviéndose todo como un toque productivo, como bueno, el tiempo que pierdo conociendo a alguien y viendo cómo son sus gustos musicales y su gusto de lado preferido, lo que sea, estoy viendo acá que dice que es activo y que mide más de 1,80, o sea que bueno, voy a tener que ir a cogérmelo. Nada, a veces también es sacarle como ese lado que el capitalismo nos da, donde como que intentamos efectivizar todo o volverlo un toque más como práctico, y en esa practicidad nada, fetiche a full o fetichización a full, como bueno, de repente nos olvidamos que capaz había algo del humano ahí al fondo también, porque te abstraes y te generás también propios círculos, propios microambientes de consumo, digo, es como, mira, me lo puse recién y no es que lo conocí en la secundaria, sino que me lo cogí en el año la vez pasada. Obvio que es un extremo también como medio que hasta antiputo, que a veces termino tomando, pero también es en el marco de la contradicción como la hermana más digna del ser humano, es parte de lo que Grindr viene a traer. ¿Qué sucede en Instagram? Existe un montón de otras personas
que reivindican nuevas formas de pensar a esa aplicación o los estereotipos desde el feminismo. Nos brindan herramientas, ¿no? Ahora, con Grindr se escapa al feminismo. Una vez un tipo me habla por Grindr para decirme que me conocía, que conocía a mi ex, que sabía que yo vivía con VIH, y me empecé a cuestionar que por cómo era posible que yo ocupara la aplicación. Porque inclusive era así, tipo, ni nos veíamos y me hablaban así de relación, de esto, de aquello. Que me decían, tengo media hora para un rapidito porque tengo que coser no sé cuántos championes. Hay que resistir a la aplicación, pero hay grietas, hay fugas, donde es posible otro tipo de encuentros. Me parece un buen lugar para hacer activismo Grindr y quizás es más disruptivo, porque en Grindr llegan las personas, como dije al principio, que se escapan al feminismo. Entonces, de repente, cuando ven a alguien que cuestiona algunas prácticas sexuales, y no desde el deber ser, sino desde el placer, el deseo sexual, pero a la vez reivindicando la masculinidad no hegemónica, reivindicando las feminidades, genera ruido en las personas porque Grindr se volvió ese nicho donde el feminismo no llega. Y él desde su anonimato me empezó a impugnar mis conductas, bueno, sin saber cuáles son mis prácticas sexuales. Una relación bastante desigual y él bastante cómodo en su anonimato, ¿no? Buscando sexo casual en una aplicación en donde sí o sí se cuela lo otro, se desborda lo otro de la situación de clase, de la situación de la opresión laboral, de un montón de cosas, de cómo de alguna manera el sexo viene a ser como un espacio en donde me doy un respiro y hago una pausa de mi día de explotación laboral para después volver a ese puesto de trabajo como sea, ¿verdad? No sé, esas distancias entre el encuentro cuando lo virtual de pronto se vuelve real y... Hay una relación entre Grindr, consumo de sustancias, y el capitalismo muy grande. Todas trabajan en el condicionamiento de las libertades. Bueno, Grindr es una corporación multinacional valuada en tipo 2 billones de dólares. Ahora hace poquitos días salió la acción a cotizar y sin perjuicio que después bajó, el primer día tuvo un pique de como más del 200%, que tiene su sede en California y que sus dueños son heterosexuales. Mi pregunta acá tiene que ver con lo siguiente. Si nos programa y si despolitiza Grindr. Porque yo me acuerdo que yo que he vivido el mundo predigital, donde tenías que salir a la calle, ir al boliche, ir al lugar de encuentro, al antro o lo que fuere, y estabas caliente y salías y a veces no encontrabas, pero te encontrabas con tu amiga que estaba pintando carteles para una marcha o te contaban que fulana no volvió a la casa y que la yuta y que no sé qué. Y entonces se generaba una cuestión de red que en esa primera ímpetu del gire terminaba dándome un giro político. La gratuidad de este tipo de aplicaciones hace que sea bastante cómodo quedarme en casa porque no tengo que ir a pagar la birra o el café o tomar el colectivo para llegar a tal lugar o al lugar de giro o lo que fuere. Y entonces parece que se me ofrece un mundo como entre Netflix y Grindr, donde se me está sustrayendo la posibilidad de tener ese contacto casi accidental, hermoso, ¿no? De cuando tenemos nuestros primeros pensamientos o deseos o nos invitan a una marcha o a activar o ir a protestar frente a la policía o lo que fuere. ¿Cómo la ven en ese sentido del anestesiamiento que las fuerzas del capitalismo siempre tratan de provocar sobre nosotros? Y para mí ciertamente hay algo de eso, ¿no? Que creo que también es el fenómeno Netflix y bueno, el fenómeno on demand o a demanda, ¿no? Como que vos no tenés que hacer... Y bueno, es parte un poco de lo que decía yo él también, ¿no? Es como que abonando a esta obligación de practicidad de la vida o de resolutividad, como que bueno, Grindr un poco te ofrece la posibilidad de garchar o de tener un encuentro, digamos, sin vos tener que salir de tu casa, ¿no? O hacer mucho más que un par de tejes ahí virtuales. Creo que sí es verdad que pase algo de eso. Yo no dejaría igual de ver como las resistencias o por ahí los usos o las apropiaciones, digamos, contranormativas que hay en cualquier tecnología, ¿no?
o sea, pensando el poder también en este sentido de Foucault, ¿no? Que, donde no solo es represivo, sino que también es productivo y, bueno, habilita como usos creativos. Y pensaría que, bueno, o sea, sí es cierto que hay como otro tipo de usos como que uno le puede dar a la aplicación, ¿no? Como más allá de esta participación a la que te invita, pero incluso en términos de socialización, ¿no? O sea, como que no todos los perfiles son iguales, muchas veces por ahí hay un teje de Grindr como que implica, qué sé yo, ir a algún grupo, o qué sé yo, únete a este grupo de WhatsApp, o estamos en esta, y bueno, hay como otras posibilidades de sociabilidad, digamos, que por ahí están mediatizadas por la tecnología y por el internet, la red, y sí habría que pensar en, bueno, qué particularidades tiene el hecho de que algo esté mediado por la red y no tanto por el cara a cara, ¿no? Que bueno, son preguntas que también nos quedan un poco de la pandemia y del 2020 y todo esto. Pero bueno, al menos en principio hay como posibilidades de otro tipo de cosas. Sí es verdad que igual hay como una programación muy clara como de la aplicación, ¿no? O como que te invita a cierta participación afectiva como muy puntual. Que esto es algo que, digamos, desde autores que trabajan en el giro afectivo, como que ya se ha teorizado sobre las redes sociales, ¿no? Pero bueno, como esto de, qué sé yo, poner el hecho de recibir un fueguito, de que alguien me hable, bueno, qué neurotransmisores me despierta, o bueno, qué tipo de satisfacción hay como de dopamina me da, no sé, que alguien me mande algo, que no me mande algo, que la interacción, que el no sé qué, y bueno, sumándolo con esta lógica de vitrina, ¿no? Ponele voz para dar like, para por ahí las que no sean usuarias, arre que seguro todas las oyentes eran muy usuarias, pero nada, bueno, si digamos vos no das like como en corazoncito, como en Instagram o en Facebook o pulgar arriba, sino que el like es un fuego, ¿no? Y bueno, que invita también un fuego, o qué representa, qué significados atrae, ¿no? Entonces, bueno, sí es cierto que hay como una programación de, bueno, a qué interacción o a qué tipo de encuentro te quiere invitar la aplicación o a qué lógica de uso y de relacionamiento, pero bueno, siempre hay por ahí un par de grietas como en toda estructura. Pensaba en varias cosas. Por un lado, esto que vos contabas, el datito esto de en cuánto está evaluado Grindr, ¿no? Bueno, no sé cuántos billones, un montón de billones, ciertamente más plata que cualquiera de que consume Grindr, ciertamente. Y me acordaba de esta distinción que hace Deleuze sobre que el capitalismo funciona según una axiomática de flujos decodificados. Bueno, todas palabras medias grandilocuentes, pero al fin no importa. Decía que una de las características del capitalismo es el disimulo objetivo. Él decía, el disimulo objetivo. O sea, nunca podemos terminar de conocer ahí cómo funciona la máquina, porque toda vez que conocemos deja de funcionar de esa manera, pasa a funcionar a otra manera, o incluso la misma máquina produce esas opacidades, ¿no? Decir, volcar nuestro campo lo pongo como pregunta, volcar toda nuestra sexualidad, nuestro campo de la sexualidad, no sé si todo, pero una parte por lo menos importante, en una maquinaria que no muestra todo lo que es o todo lo que produce. Y en ese sentido, está bueno que haya aparecido Foucault, porque Foucault decía, es más válido por ahí analizar cómo las capturas que el poder produce, las dominaciones que el poder produce, que tanto las resistencias, porque si analizamos las resistencias le damos más armas al poder para que incluso nos capture más todavía. Yo creo que si hay una fuga posible tiene que ver con que juntarse y producir claridad respecto de cómo Grindr produce toda una experiencia sexual tan codificada, sobrecodificada, que al mismo tiempo es totalmente, la plusvalía que se extrae de ahí es capitalizada por otros que ni les importa, en su heterosexualidad ni les importa lo que pasa en Grindr, simplemente como una herramienta. O sea, en la utilización de nuestra sexualidad o en el ejercicio de nuestra sexualidad somos medios para fines que no entendemos, que ni vemos, que ni nos planteamos. Entonces está bueno verlo de esa manera, uno como que se arma otro cuadrito. Que me gusta que somos acá como todas muy hijas del marxismo. Nada, es como divertido, me genera confort. No, pero yo quería decir que a veces, o sea, que obvio que Grindr es como una re herramienta para despolitizar, pero nada, como que en el mundo hace años que despolitizan el neoliberalismo y esta es otra herramienta más, como, o sea, y no es como bueno, como pobre Grindr, lo culpan solo a él, no, bueno, si ya dijimos que es una empresa que tiene mucho más de lo que vamos a tener nosotras, seguro, o algo así, pero desde que el neoliberalismo está ahí siempre dando como esa revuelta de, nada, sencillamente correr la política de eje y de sentir que las cosas se dan así porque se dan, esto de seguir fetichizando, de seguir como corriendo lo inevitable, y es que
debería estar la posibilidad de transformación, y en eso mismo hay fuga y va a depender de cuánta gente tenga como ganas de bancársela y entenderlo a eso como algo o satisfactorio, que bueno, los admiraría mucho, o como algo justamente político, porque cuando se encara desde emergencia, o cuando se encara desde un aspecto como más disidente, justamente al ser disidente, hay que aguantarse cosas que no sé si están tan piolas, que no sé si están tan piolas, no, que son una mierda, sencillamente hay maltratos, hay acosos, o sea, en tanto seas gorda, en tanto seas positivo, en tanto en relación al VIH, en tanto tengas un toque más de estrías, en tanto no seas tan masculino, digo, como que ya empezar a pensarte como emergente habla de que no está tratando en lo predeterminado, lo que se establece como usuario ideal en la aplicación, no sé. Pero bueno, al mismo tiempo salís para la calle y no tenés un cartel y no estás viendo cosas de la política que estén tan piola. Justo mi maravilloso país tiene un serio problema, bueno, todos los países tienen, creo, casi todos tienen problemas con la política, pero en este caso hay algo de esas revueltas que hace mucho ruido y viene generando porque estamos como un poco invadidos y cegados por la crisis económica. Entonces de repente como que el discurso político se quiebra, y si quiebra el discurso político también un poco se quiebran a veces, espero que no siga así, hay gente que es mucho más optimista, pero al carecer un poco de esa representación política también se pierde un poco el interés político propio, o por lo menos yo siento que a mí me pasa eso, no hay referencia, bueno, ¿a dónde voy? ¿Dónde está mi padre estructura? Entonces, nada de eso. Yo creo que la política de Grindr, como tantas otras tecnologías sociales a las cuales adecuamos, tiene que ver con una política de la sensibilidad. O sea, ¿a qué nos sensibiliza y respecto de qué nos desensibiliza? Porque por ahí la política codificada en términos de representantes, de referentes, de partidos y qué sé yo, bueno, tiene que ver con un ejercicio de la política muy determinada. Pero ciertamente, qué sé yo, pensar, por ejemplo, ¿a qué nos desensibiliza películas como las películas estas de terror tipo Sado, Juego del Miedo, ¿no? Es una apuesta por correr la barrera del horror un poquito más allá. Y de aquello aquello a que decíamos que no, de repente estamos un poquito más desensibilizados. Entonces podemos decir que no, pero más allá. Todavía tiene que pasar algo más grave. Entonces creo que todas estas tecnologías que nos meten en la casa y que nos atomizan de alguna manera, se juegan en esto, en la sensibilización o la desensibilización, más allá de que darnos un rigor respecto de lo que el neoliberalismo pretende, ¿no? Nos estamos jugando cada vez la sensibilidad, lo que nuestros cuerpos pueden sentir. Creo que ahí hay un tema profundo para debatir y para meterle mano. Parecería que lo que se está jugando acá como consecuencia de esta charla es que, bueno, ¿cuál es el uso que le vamos a dar a Grindr? Y dentro de los mensajes que nos dejaron los oyentes que colaboraron con esta producción, uno terminaba diciendo, pero todos seguimos ahí en ese mundo súper tóxico, ¿no? Claro, podemos criticar, hablar de Marx, del capitalismo, del fetichismo, de no sé, pero ¿cómo lo tomamos, no? Parece que lo que veníamos charlando es que, bueno, trato de buscar el amor romántico, se me satura, no se me da, las prohibiciones, entonces vengo a desahogarme acá, sin perjuicio de que algunas personas encuentran el amor en Grindr, pero vendría a ser como una versión analógica del sauna, ¿no? Antes, bueno, cuando estabas así muy caliente, no había estas cosas, te ibas al sauna si querías algo rápido, que no tenías tiempo de ir a la calle, levantarte, tomar un café. Entonces, bueno, esto vendría a ser como una especie de respuesta así rápida de esta manera y que tiene el atractivo adicional en este tardocapitalismo salvaje de la gratuidad, por un lado. Y parece que estaríamos condenadas a oscilar en esta lógica bifronte que propone Eva, hasta que vayamos encontrando algún tipo de tercera vía o de salida intermedia, que el paper incluso habla, ¿no? Un poco como de redes afectivas rizomáticas, esta invitación a crear manada, no sé, este agenciamiento de posibilidades que parecería ser por afuera del policonsumo o del amor romántico, sin perjuicio de que eso sean siempre opciones abiertas. Claro, sí, igual es parte de también la motivación más personal y política, como a nivel manada disidente, ¿no? Como de, bueno, o sea, Grindr es un poco la excusa como para pensar cómo nos estamos vinculando, ¿no? Lo dije un poco antes, pero preguntarnos cómo nos estamos vinculando es también porque entendemos que, qué sé yo, o sea, es como un punto común de las trayectorias de todas esta insatisfacción como con los dos, como con estas dos posibilidades, ¿no? Como que ninguna parece saciar y bueno, es la misma norma también, ¿no? Sobre todo cuando una está, por más que sea poco o mucho, corrida de la norma, pero bueno, como que la norma te instaura un montón de ideales y de promesa,
felicidad, matrimonio, vida feliz, etcétera, como que bueno, no están diseñadas para una y bueno, nunca cumplen como el potencial que te venden y bueno, son como máquinas de insatisfacción y de afectos tristes también. Entonces sí nos interesa mucho pensar en cuáles son esas posibilidades de resistencia a eso, que bueno, por el estadio del proyecto no lo hemos pensado tanto tampoco, digamos, estamos tratando más de decodificar como más las reglas de la máquina en esta instancia, pero bueno, también surge mucho de lecturas que algunas venimos haciendo, que tenemos por ahí intereses en estas construcciones, digamos, relacionadas al poliamor o a la anarquía relacional o a la desjerarquización de los vínculos, ¿no? O bueno, pensar otras formas de construir, digamos, como relaciones y vinculaciones. Y yo creo que ya, digamos, al ser putos o tortas o travestis o lo que sea, digamos, como que ya ahí de entrada hay como un repotencial que, bueno, muchas veces es como muy rápidamente capturado, es verdad eso, pero para mí existe, digamos. Qué sé yo, o sea, si vos te conocés, o bueno, pongo acá la experiencia más personal en juego, ¿no? O sea, mi vínculo actual, la persona con la que estoy saliendo, nos conocimos por Grindr y nos conocimos desde un lugar más de, bueno, tengamos un encuentro sexual y eso. Y de repente ahí es como que te va pintando otra ternura y de repente como que pinta volver a verse y no sé qué, pero bueno, al construir una especie de vinculación desde ese lugar, digamos, como donde no hay necesidad del caretaje del amor romántico, porque, qué sé yo, nos conocimos por Grindr o en una versión pasada habría sido nos conocimos en un sauna, es como que bueno, como que siento que eso te habilita también otras lógicas como para, qué sé yo, repensar estos mandatos de fidelidad, de monogamia, o estos ideales no ficticios de la media naranja y todo esto. Bueno, y en ese potencial está la verdadera apuesta. Como dijo la gran intelectual argentina Mirta Legrand, el matrimonio, chicas, es una lotería. Y Grindr, chicas, es todo un tema. Bueno, nos debemos hacer 2, 3, 4 podcasts más sobre esto. Vamos a estar muy pendientes de ver cómo avanza la investigación y cuáles son las próximas conclusiones. Siempre todas listas para ser objeto y sujeto de estudio, pero mejor más objeto, me parece, ¿no? En el término Grindr. Así que bueno, muchas gracias. La verdad que esto es un tema que teníamos bastante expectativa de hacerlo y nunca se sabe cómo va a salir. Así que bueno, muchas gracias Eva, muchas gracias Joel, gracias Marco por sumarte acá a la equipa Cuarto Mundo. Van a quedar en todas las redes, así que escriban, comenten, compartan y nos vemos la próxima. Chicos, a coger que se acaba el mundo. Esta comparación que hice en un principio entre Grindr e Instagram también me gustaría hacer entre Grindr y consumo de sustancias. Porque la droga es una industria capitalista y opresora, donde te quita la libertad. Grindr, de cierta manera, viene a hacer lo mismo. Nos quita la libertad de ser como queramos ser, ¿no? Nos quita la capacidad de poder creer que hay nuevas formas de vincularse. O sea, el Grindr como herramienta, al fin y al cabo, si sos creativo, puede llegar a ser útil. Pero dentro de todo es como que bastante tóxico. Si le pudiera preguntar algo a tus entrevistades, sería si es posible, si pueden corroborar o ayudarme a refutar, o ayudarme a fundar o a refutar esta sensación de que hay algo excesivo en Grindr. Lo que a mí me alejó de Grindr en un principio, que era espantándome un poco de esta violencia, estos estereotipos, me vuelve a suceder lo mismo otra vez, pero desde lo personal, no tanto desde el otro, sino donde yo me vi de repente consumiendo cuerpos sin importarme absolutamente nada del otro lado. O sea, no importa qué tan romántico sea, después de decirme, ay, me encantaría darle besitos en la frente a tu mamá, mientras que nosotros estamos agarrados la mano, y después de eso es así, pero luego me encantaría que tu hija me reviente. Lo único que nos queda es utilizar estos espacios para reivindicar las nuevas formas de vincularnos y de vivir nuestras sexualidades, o hundirnos más en este sistema de mierda. Me encanta, por favor avísame cuando salga este podcast, que lo quiero escuchar. No es que estoy diciendo no tenemos que usar Grindr, no. Estoy diciendo que tenemos que ser más conscientes a la hora de pararnos en una aplicación y pensarlo mucho más allá de coger o no coger.
vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo. Seguinos en Facebook y Twitter, @putoelquelee108. Y en Instagram, @censurado108. La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Para toda Sudamérica, educación sexual integral y laica. Hasta la próxima.